pero le pedí de favor que ella hiciera su primera presentación, porque asenta las bases de un pensamiento que todavía persiste. Yo quiero tocar este proceso sobre la educación que se ha dado, es obviamente un aspecto muy, eh, muy resumido, puesto que sabemos bien que la historia es muy larga, pero me parece impertinente ver cómo estamos contextualizados, cómo se ha dado el cambio en cuanto a algo que creo que la educación tiene que tener muy presente, y que son los valores. Los valores que en muchas ocasiones yo escucho como que si fuera algo solamente religioso, como si fuera algo que está dentro de la moral, pero parece que la moral es algo que sale de la nada, o no sé. Pero lo cierto es que los valores, ahí hace rato en la presentación que hacía Malintzin, nos dejaba notar cómo los valores se imponían en los niños cuando estaban creciendo, porque ello dependía una sociedad que tuviera la fuerza necesaria para desarrollarse, ¿no? Entonces, posturas muy claras. Yo creo que estoy convencido, más que creerlo, estoy convencido que en todas las sociedades, las grandes culturas, los valores son fundamentales precisamente para el desarrollo, pero no me refiero al desarrollo económico, no me refiero al desarrollo tecnológico, no me refiero al desarrollo del progreso, toda esta mitología actual, contemporánea que nos han implementado, progreso, desarrollo, orden, democracia, libertad, quién sabe cuántas cosas nos dicen, que nosotros nos movemos bajo sus esquemas y que realmente están lejos de lo que son los valores, los principios humanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo voy a hablar de una práctica que es la danza conchera, que está en la actualidad, y que en esta práctica tiene como fundamento precisamente lo axiológico de los valores que acabamos de escuchar, y que se convierten en su biosofía, es decir, en su filosofía de la vida. ¿Qué es lo que nos mueve? La filosofía de la vida. Bueno, pues vamos a ver entonces el aspecto histórico. En ese sentido, hay una cuestión que era la preocupación humana en un principio, era hablar de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del humano? Obviamente que todo, si nosotros revisamos toda la literatura, nos vamos a dar cuenta que tenemos en un principio, todas las culturas trataron de dar a conocer el principio de la vida, el principio del origen del universo, el origen de todo, a través de la mitología. Y esto se le ha denominado como la fase presocrática dentro de la idea o la clasificación que la sociedad occidental ha querido implantar, ¿no? Normalmente nosotros nos movemos más por la sociedad occidental que por la oriental, y a mí me da mucho gusto que ahora también tengamos una apertura al oriente, porque hasta estoy convencido también que el oriente y el mundo prehispánico se acercan más que el occidente y el mundo prehispánico, que es algo con el que se tuvo que enfrentar. Entonces, la preocupación de la naturaleza humana en un principio está abordada por todo lo que es el aspecto mitológico. Después viene pues, una cuestión de la divinidad. Ya cuando entra Sócrates, empieza la discusión, Sócrates y los filósofos griegos, obviamente, entra la discusión sobre la teoría del conocimiento. ¿Cómo es el conocimiento? ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? La esencia del conocimiento, los alcances del conocimiento. Esas eran las discusiones que se daban en ese tiempo, y todavía la naturaleza humana entraba bajo esos esquemas. Es decir, preocupados, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro interior? Más allá de lo que pudiéramos nosotros plasmar en aspectos materiales, estaba la cuestión de la espiritualidad. Todavía la psicología, que yo pienso que es la psicología es la ciencia más antigua, porque ¿qué cultura no habló del alma? ¿Qué cultura no habló del espíritu? Y eso era la psicología, la ciencia que estudia el alma, ¿sí? Y entonces, ahora hace rato mencionaba Malintzin el tonal, ese era el concepto del alma.
el que se le puede plantear el tonal, la cuenta de los destinos, era la cuenta de nuestra alma, hacia dónde va nuestra alma, hacia dónde se va a dirigir nuestra alma, y la cuidaban. Por eso los bautizos, cómo se llevaban a cabo. Entonces, la esencia de la naturaleza humana era una parte rectora, pero que se empieza a implementar con todo el movimiento darwiniano, en cuanto a empezar a establecer la naturaleza humana desde un punto de vista biológico, ¿sí? No quiero decir con esto que sea negativo, me quiero decir que hay un aspecto que empieza a complementar, más allá de hablar solamente del aspecto espiritual de manera un poco como esto etéreo, sino que entrar un poco a lo material y empezamos a hablar de la parte biológica. Pero hay quienes empiezan a conectar con lo biológico de manera radical y empiezan a tratar de evitar el aspecto espiritual. Sin embargo, lo espiritual lo llevan a lo biológico. Es decir, empieza el racismo. Y entonces se empieza a hablar de una religión que era superior a la otra. Se empieza a hablar que las lenguas, también había lenguas superiores a las otras. Se empieza a hablar de que todo lo que es nuestra parte material biológica había superiores a la otra. Es decir, en todos los sentidos se empieza a establecer o a plasmar la idea de que hay algo superior a los demás. Y en ese sentido era la justificación para que se comenzaran a dar las invasiones, ¿sí? Incluso ya como una tercera fase de este aspecto de la naturaleza humana, se empieza a hablar de la naturaleza humana cultural. Empezamos a tener ya otro nivel en donde, complementando los tres, el problema es que también quieren hablar de que había culturas superiores unas a las otras. Bueno, en ese sentido, llega Hegel y retoma algo que ya desde hace tiempo se hablaba de la dialéctica, ¿sí? Pero desde una postura idealista llega a suponer que la evolución del hombre había alcanzado su máxima expresión en el hombre blanco, europeo, civilizado, citadino, urbano, todo lo que representaba Alemania. Y ahora sabemos que Hitler hizo su mayor demostración en ese sentido, ¿verdad? Y yo no quisiera hablar nada más de Hitler, porque Hitler fue solamente un ser. Quiero hablar de todo un movimiento de pensamiento que se estaba dando y que Hitler solamente fue alguien que se lo expresó, pero estaba ahí presente. Entonces, todo esto nace también con la revolución industrial. Si pasamos a la siguiente. La revolución industrial transformó radicalmente el pensamiento y acabó con la naturaleza humana para comenzar a hablar de la condición humana. La condición humana, ahora lo discutimos todos. Discutimos cuál es la condición mejor y cuál es la peor, pero nadie habla de la naturaleza humana. Yo no escucho, y perdón si me expreso de manera equivocada, pero yo no escucho en el movimiento feminista que hablen de la naturaleza humana. Hablan de la condición humana. Yo no escucho incluso los mismos religiosos que hablen de naturaleza humana, sino hablan de condición humana. Yo no escucho entre la transexualidad se hablen de naturaleza humana, sino hablan de condición humana. Y así, el que está ahora, está muy de moda la liberación de las drogas, también hablan más de condición humana que de naturaleza humana. No estoy en contra de ninguno de esos movimientos, simplemente estoy expresando cuál es la postura, el discurso que se está tomando para llevar a cabo todas estas movilizaciones. Y en estas puede haber más, o sea, no me estoy poniendo como ejemplo, ahorita algo que está muy de moda, ¿no? Entonces la revolución industrial transforma la condición humana y en ese sentido también transforma la educación. Es decir, cuando teníamos una preocupación por la naturaleza humana del niño, ¿sí? Una situación que se estaba dando en un tiempo, en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, siglos que quieran hablar, se está dando cuenta de que la mortalidad infantil era muy común. Obviamente no había una evolución tan en la medicina desde el punto de vista occidental que evitara la mortalidad infantil. Pero también al niño por lo mismo se le trataba como si fuera un adulto chiquito, ¿sí? Es decir,
si nosotros vemos las imágenes de esos siglos, vamos a ver que los niños están vestidos como los adultos, ¿sí? Porque se les consideraba como adultos chiquitos, no había una diferenciación. Es hasta que Jacques Rousseau, en Francia, presenta a Emilio, ¿sí? Y empieza a hablar sobre la naturaleza del niño, que ya tenía que observarse como características distintas, aunque todavía él no habla de estadios, ni habla de distintos procesos evolutivos en el niño, pero ya está hablando que hay características que deben diferenciarlo del adulto. Entonces, digamos que podría ser el primer antecedente que se tendría, y que después van a encontrarse algunos fenómenos como el niño de Itard, que es un niño que en la India fue encontrado y que fue amamantado por las lobas, que ahora lo conocemos como Mowgli, por Walt Disney. Sabemos que es Mowgli, pero fue un hecho real. Eso y otros casos más fueron hechos reales, donde se encontró el niño y se ve que andaba en las cuatro extremidades, tomaba agua como si fuera un animalito, etc. Cuando lo tratan de estudiar, no había todavía los suficientes conocimientos para poder determinar su grado de evolución. Lo cierto es que no pudo pronunciar más de una frase sin verbo, ¿sí? Es decir, no había mayor desarrollo del lenguaje, no hubo desarrollo ya más corporal, estaba deformado su cuerpo y murió al poco tiempo. Y así pasaron con otros casos, porque no habían los conocimientos adecuados sobre lo que es el niño, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, bajo el panorama de la producción desorbitante que se daba a partir de la revolución industrial, a los niños se les ponía a trabajar como los adultos, ¿sí? Es decir, no había tampoco ninguna diferenciación. Y la educación iba dirigida ya para someter a todos los niños a lo que iba a ser su futuro, una sumisión ante la explotación. Porque ahora no solamente tengamos que ver que se tenía que generar una ideología donde se aceptara la alta explotación, sino también el alto consumo, porque no era suficiente tener una sobreproducción si no hubiera un sobreconsumo. Entonces van conectadas ambas cosas, y era necesario que hubiera una ideología que precisamente reprodujera este pensamiento burgués, ¿sí? Es decir, la burguesía nace en la época medieval, cuando todas las ciudades estaban amuralladas. Se requería del tránsito de los productos de comercialización de una muralla a otra muralla, y hubo algunos que fueron inteligentes en ponerse a medio camino y se volvieron intermediarios. Eran los burgos, y a partir de ahí nace la burguesía, que se dedica a la comercialización. Entonces la burguesía, su mayor riqueza está en base a la comercialización, y si hay comercialización humana, mucho mejor, ¿no? Entonces seguimos adelante. Dada esta situación, hay una revolución educativa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una revolución en Europa y en Norteamérica tratando de rescatar nuevamente lo que es la naturaleza humana en relación al niño. Tratar de comprender cómo es que el niño tiene sus características y que tendría que tratársele de manera diferente. De alguna manera son los primeros promotores de lo que se le llamaría los derechos del niño, ¿sí? Derechos de los infantes. Entonces podemos ver entre estos casos, voy a poner casos muy pocos, hay otros muchos más, pero por ejemplo en los Estados Unidos aparece Alexander Hill, donde tenía la idea que dejar al niño total y en completa libertad podría él realizar las actividades que necesitara. Vamos a poner el ejemplo de la alimentación. Si a un niño se le deja en una mesa varios tipos de alimentos que él pudiera consumir, él va a tomar lo que el cuerpo le va a requerir. Y no es como nosotros que estamos forzados a obligarnos a comer algo, sino que el niño por sí solo va a consumir lo que su cuerpo le va a pedir. Pero el niño ejercitado, no el niño que está encerrado, el niño que está pasivo,
porque el niño pasivo no consume energías y por lo tanto no va a pedir nada. Y nosotros le vamos a querer dar lo que creemos que es el alimento que requiere, y a lo mejor no lo va a requerir. Entonces, un planteamiento inicial en ese sentido lo hace Sommergil a través de Alexander Hill, que es su fundador. Tenemos a Adolphe Freire, quien comienza a establecer un principio de la evolución del niño a través de principios que él llamaba la bioenergía, que esta bioenergía se va a caracterizar por el aspecto filogenético. Es decir, cuando nace aquella idea que la reproducción de todas las especies en su fase fetal es la misma, ¿sí? Se empieza a ver esos ciertos parecidos en que cualquier embrión es similar en estas etapas. Entonces, ir viendo cuáles son las características que van diferenciando ya a una especie de otra especie, y algo fundamental es que, curiosamente, el primer sentido que nosotros desarrollamos es el sentido del olfato, ¿sí? De ahí se puede establecer por qué la eficacia de la aromaterapia, porque las moléculas, depende de su tamaño, van a activar el sistema nervioso central del olfato y que pueden reactivar algunas partes del organismo que lo requieren en algunos momentos determinados. Tenemos a Freinet. Freinet se interesó sobre todo por hacer participar al niño desde aspectos prácticos, es decir, no solamente conocimientos acumulados, memoria pasiva, donde solamente es aprender las cosas como se nos están ofreciendo, sino que son actividades que se tienen que realizar aplicando todos los conocimientos que hay para que se convierta en un conocimiento básicamente que se denominaba educación popular, ¿sí? El siguiente, María Montessori, perdón, ella se enfoca sobre todo en el aspecto del juego. Y entonces, a partir de ahí, los juegos didácticos son la parte fundamental donde se va a implementar la educación que se tiene que llevar. En ese sentido, hacen una serie de aportaciones que después nuevamente toda la producción que se da los va a absorber. Es decir, esta educación que se tenía que implementar a partir de una educación pública se convierte en educación privada. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las escuelas de la educación primaria son los nombres que tienen y aparentemente son los programas que utilizan, pero ya no son los mismos. Solamente se van a dirigir a tratar de establecer una tecnología de la educación. ¿Para qué? Para el servicio de la producción actual. De cualquier forma, hay un movimiento generador en esos tiempos también, que van a tratar también de rescatar la naturaleza humana, pero a partir de lo que es la evolución del niño. La evolución del niño tiene dos facetas, una que es crecimiento, que se refiere a la masa corporal, y otra que es desarrollo, es decir, la función del órgano que se está creciendo, Esto es fundamental para que nosotros entendamos que a veces queremos forzar a los niños que hagan alguna serie de actividades que no corresponden todavía a su crecimiento. O a veces evitamos que algunas cosas que están dentro de su crecimiento las lleven a su función. Es decir, nosotros mismos estamos equivocados en comprender estos procesos de los estadios de la evolución del niño, ¿sí? Entonces tenemos ahí a León Vygotsky, quien establece que el entorno cultural es fundamental para el desarrollo del niño, ¿sí? Va a ser una postura diferente. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, el caso de Jean Piaget, que es más conocido por todos nosotros, donde si bien establece la idea de lo dialéctico en cuanto a la asimilación o acumulación, donde el niño llega a procesar la información que tiene, pero llega un momento en que el crecimiento neuronal no le va a permitir responder ante los nuevos retos que tiene enfrente, y por lo tanto tendrá una cuestión de aislamiento. De repente a sus hijos los llegan a ver como que se retraen. ¿Por qué? Porque requieren permitir que su cerebro crezca para poder tener la capacidad funcional de responder ante los nuevos retos que tiene enfrente, ¿sí? Y luego se vuelve a socializar. Es un proceso dialéctico de asimilación y acumulación que lo va a tener, pero comete un error Piaget. Piaget establece la idea
de que todos los niños tarde o temprano van a desarrollar todos los estadios de manera adecuada. Bueno, él es suizo, vive en una sociedad acomodada, pero dice Vygotsky, no, si el entorno cultural es pobre, si el entorno cultural no le permite desarrollarse bien, el niño no alcanzará a desarrollar todas sus capacidades a las que está provisto como ser humano. ¿Sí? El siguiente planteamiento estos se llaman psicogenetistas. El siguiente es Henri Vallon, francés también, participa en la resistencia francesa ante la invasión alemana. Básicamente, él llega desde un punto de vista más del materialismo dialéctico a interesarse cómo la materia llega a ser pensante. Es decir, desborda los niveles ontogenéticos y filogenéticos para tratar de entender cómo es que el hombre llega a tener su esencia a partir de la evolución desde el átomo. ¿Sí? Entonces, este es un planteamiento muy retador también para todos aquellos que estamos interesados en comprender todo este proceso evolutivo, no desde el punto de vista darwiniano, sino desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza y de la propia naturaleza del ser humano. ¿Sí? Bien, el positivismo que nace con Comte en Francia también, erradica básicamente al sujeto, erradica la historia y erradica la naturaleza humana. Se vuelve totalmente empírico y solamente las cosas observables, manipulables, etcétera, etcétera, son las únicas que se van a tener la característica de ciencia. Es ahí donde la psicología, siendo la ciencia más antigua, se enfrenta a un problema que dice, ¿dónde está el alma? El alma no es tangible, el alma no es tocable, no es medible. ¿Dónde está? Por lo tanto, deja de ser ciencia. Y se tiene que ir a establecerse como la ciencia de la conducta humana, para poder tener posibilidades de alcanzar el estatus de ciencia. ¿Sí? Entonces, aquí, en este sentido, cuando todo se vuelve tangible, la educación, pasamos a la siguiente, por favor, la educación se proyecta solamente en terrenos de la eficacia. Yo estoy convencido aquí que la gran mayoría de ustedes tienen a sus hijos en particulares porque sienten que ahí tendrá más eficacia en el aprendizaje. Un aprendizaje dirigido a ser obreros calificados de las grandes empresas, que les garantizará tener un estatus económico por encima de la mayoría de la sociedad. Pero se pierde algo, la naturaleza humana. Se pierde aquella parte donde se tiene que establecer la idea de la interacción para poder establecer la empatía, tan necesaria en la comprensión humana. Ahora, en la actualidad, el gran riesgo que se tendría con relación, por ejemplo, vamos a pensar que la robótica logra por fin producir un robot que ya sea capaz de tomar sus propias decisiones. El gran riesgo está en la empatía, porque la empatía no se va a dar, y lo más seguro es que nosotros seamos ya un riesgo para los robots, y sin el menor pudor nos destruye. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo de lo que se establece como la cibernética, este proceso que tanto se da, y que todos estamos enclavados en ella, ¿no? Entonces, la eficacia es ahora en la actualidad, el centro de la atención de la educación. ¿Qué tan eficaz soy para la producción de la sociedad? Y aquí cambian básicamente los parámetros de lo que podríamos decir lo que es una civilización. ¿Cómo entendemos la civilización? Entonces, pasando a la siguiente, hay un movimiento que trata precisamente desde el punto de vista científico, pero curiosamente trata de entablar, ya no hablar de conocimientos, sino de saberes. Es decir, rescatar lo que antiguamente y siempre ha existido, como por ejemplo las parteras de Zongolica, que tienen un conocimiento arcaico, no sabemos cuánto tiempo exista este conocimiento, pero lo cierto es que todavía es funcional, que todavía se dicen con orgullo
tengo 30 años de partera y nunca se me ha muerto un niño ni una madre. ¿Sí? Que tengan ese orgullo de decirlo, a mí me hace sentir que me garantiza que mi esposa tenga un bebé con las parteras y no en el Seguro Social o en el ISSSTE o incluso en un hospital particular, donde toda la cesárea es el único camino que ahora ya conoce. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando sucede la cesárea? Le impedimos al bebé que luche por su vida, algo que va a ser fundamental en su futuro. Porque el niño al nacer, no solamente la mujer trabaja para que nazca, el niño también lo va a intentar, ¿no? Bueno, entonces, Edgar Morin es uno de los representantes de este movimiento que se le ha denominado como complejidad, transdisciplinaridad, es una nueva epistemología que habla de los saberes, ya no habla de los conocimientos, ¿sí? Edgar Morin es uno de los más representativos, hay otros más, no voy a profundizar en eso, pero hay algo que a mí en lo personal me decepcionó. Cuando él empieza a trabajar sobre la naturaleza de todos los niveles, desde la física, la vida, etcétera, y llega a la naturaleza para hablar de la educación, es el único de todos los de la complejidad que hablan sobre los 7 saberes necesarios para la educación. Sí, lo pueden bajar por internet. En el capítulo 3, por favor, pasamos a la siguiente. En lugar de hablar, enseñar la naturaleza humana, va a enseñar la condición humana. ¿Por qué no habló de la naturaleza humana cuando está implícito en todo su trabajo? Por una razón, porque él mismo, igual que Hegel, llega a decir que el futuro de la humanidad es el futuro de Francia. Otra vez, un idealismo que cae en un aspecto que yo no sé cómo llamarle ya definitivamente, pero a mí en lo personal me decepciona que la propuesta actual que se da no llega a entrar otra vez a la naturaleza humana, ¿sí? Y bueno, en esos terrenos, entonces nos vamos a encontrar con el trabajo que estoy haciendo desde hace años, con lo de la tradición de la danza conchera. La danza conchera, para empezar, es un modo de vida, no es un ritual, no es solamente una forma de pensar, es realmente un modo de vida, ¿sí? Los danzantes tienen que estar constantemente desplazándose de un lugar a otro para realizar se le llama de manera natural decir festividades, pero dentro de la danza se le llama obligaciones. Dentro de las obligaciones que corresponde llevar a cabo un trabajo de velación, cuando menos de velación y de danza en el lugar que les toque hacerlo, porque de esta manera se está solicitando a las energías del lugar para que tengan una buena producción, o sea, lo mismo que en la antigüedad, exactamente lo mismo que en la antigüedad. Entonces la danza tiene un principio fundamental que es tratar de conocer mi nahual, mi animal protector, aquel signo que hablaba Malintzin del tonal, mi animal, mi signo que hay detrás, y yo solamente lo puedo lograr conocer a través solamente del movimiento. Me voy a tratar de conocer mi movimiento, cuál es el animal que mejor me permite moverme, ¿sí? Entonces es una práctica que se lleva a cabo en México, en los Estados Unidos. Ahorita actualmente estoy trabajando con los danzantes de California, me voy a pasar a trabajar con los danzantes de Arizona para ver cómo está su trabajo. La diferencia entre los de allá y de acá es que para ellos representan más movimiento político y después religioso, mientras que aquí sería un movimiento más religioso que político. ¿Por qué allá político? Porque se quieren reconocer como etnia y tener los derechos indígenas que estarían en los Estados Unidos. Bien, dentro de la práctica de la danza todavía se mantiene lo que se llama el amarre de tilma, que el amarre es el matrimonio, ¿sí? Cuando alguien se casa, todavía se hace esto, que la tilma es la que se tiene colgada aquí y que se va a amarrar junto con la novia, ahí están dos casándose, ¿sí? Y que después los padrinos y las personas mayores pasarán a darles sus consejos. Se mantiene el pensamiento antiguo desde aquello que estábamos viendo hace rato. Pasamos a la siguiente. Tenemos la siembra de nombre,
que es el bautizo, presentar al niño a los 4 vientos. A mí no me gusta hablar de los cuatro puntos cardinales, porque no corresponden a los 4 vientos, ¿sí? Pero bueno, los 4 vientos se van a presentar y el niño va a tener su nombre de acuerdo a su tonal, de acuerdo a su signo en que cuando nació, ¿sí? Pasamos al siguiente y ahí vamos a ver los cantos y alabanzas, vamos a ver imágenes que están, que son imágenes que están en una intertextualidad entre el pensamiento católico y el pensamiento antiguo, pero que hay más carga en el contenido en el pensamiento antiguo que en el católico, pero con esto se logra conectar con toda la población, ¿sí? Seguimos adelante. Hay los símbolos sagrados que se llevan a cabo durante la noche. Hablar de este sol, ¿sí?, que se ve a la izquierda, que está primero en el suelo, nos lleva mucho tiempo, tiene muchos códigos ahí, que tiene unos contenidos muy profundos y que puede darnos a entender mucho de la filosofía desde la época antigua hasta la actual. Seguimos adelante. Y los artesanos, los danzantes, para poder sobrevivir, la gran mayoría es artesana. Ahí vemos el bordado que es a mano, es increíble, mucho trabajo con piedra, mucho trabajo con metal, porque no pueden tener propiedades, se tienen que desplazar, son neonómadas, yo les llamo ahora, son neonómadas porque están pasando de un lugar a otro, ¿sí? Así como mi maestro que anda siempre por todo el mundo, así andan ellos también, ¿sí? Son neonómadas y esto es una forma de vida, definitivamente, ¿sí? Pero lo más importante de todo, aquí vemos la manera en que se desplazan, pero lo más importante de todo es que tienen contacto funcional con la educación, es decir, ellos, los niños de estos danzantes, asisten a la escuela, pero no pueden estar con regularidad, no pueden tener el aprendizaje de memoria que se tiene normalmente, pero sí lo tienen en la práctica, y lo cierto es que cualquier cosa que se llegue a presentar, lo van a resolver. Son parte fundamental de la sociedad dentro de los danzantes, es decir, es una comunidad, ¿sí? Ahora hay un término que se denomina como comunidad, o sea, es decir, se pretende ser comunidad, ¿sí? Pues sería todo lo que yo les puedo comentar, y les agradezco mucho, igual que como dice Manici, Tlazo Camati Miak, les agradezco mucho el verme escuchado. Gracias.